Muy buenos días, en este video vamos a presentar nuestro proyecto de química que está conformado por el equipo de Axel Salgado, Jimena Teutle, Dan González, Jesús Cisnero y su servidor Félix Mauricio. En este video hablaremos de diferentes grupos funcionales, empezando por los alquinos. ¿Qué son los alquinos? Los alquinos, como aquí dice, son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace en la cadena de carbonos entre dos átomos, que se trata de un compuesto de ácidos metaestables debido a la alta energía de triple enlace de carbono-carbono. Las características de los alquinos: la primera dice, los tres primeros términos de la serie de alquinos que tienen enlaces triples son gaseosos. Estos son etino, propino y butino. A partir del cuarto término hasta el que tiene 14 átomos de carbono son líquidos. Los alquinos son preparados en laboratorios, pues no se pueden encontrar en la naturaleza. Son incoloros, no poseen olor, lo que los hace también inodoros. Presentan una insolubilidad al agua y son solubles en solventes orgánicos como alcohol, éter y otros más. La nomenclatura de los alquinos es la siguiente. Como primera regla tenemos que se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace, como le dije anteriormente. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. La segunda regla dice que cuando la molécula tiene más de un triple enlace se toma como principal cadena la que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en dino, trino, etc. Como aquí vemos en los ejemplos de 2-butino, el 2 que se pone adelante del nombre del compuesto es gracias al lugar en donde se posiciona el triple enlace. Como podemos observar también aquí en el hexino, el 3 indica que está en el carbono número 3. Alquenos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace, carbono-carbono en su molécula. Sus características son que son incoloros, son insolubles en agua, son solubles en alcoholes y éteres. Los alquenos de cadena normal de 2 a 4 carbonos se encuentran en estado gaseoso. Los de cadena normal con 5 a 16 carbonos son líquidos. Los alquenos de cadena que poseen 16 carbonos o más se presentan en estado sólido. Su primer paso para identificar la cadena principal es que en los alquenos la cadena principal es la cadena más larga que incluye todos los enlaces dobles. Su segundo paso es enumerar la cadena principal. La cadena principal se enumera igual que los alcanos, pero teniendo en cuenta que los enlaces dobles deben de tener los numerales más bajos posibles. El tercer paso es nombrar el compuesto. Para nombrar el compuesto se nombran los radicales igual que en los alcanos. Se añaden los numerales indicando las posiciones de los dobles enlaces y por último se añade la cadena principal de forma similar a los alcanos, pero terminando en eno, por ejemplo como eteno, propeno, buteno y penteno. En caso en vez de tener varios enlaces dobles se indicaría con el prefijo di. Ahora pasamos con los éteres. ¿Qué son? Bueno, pues son conocidos como un compuesto químico orgánico, el cual lo podemos encontrar de manera sólida, líquida o gaseosa. Y bueno, en esta molécula existe un átomo de oxígeno unido a dos radicales de hidrocarburos. Sus principales características los éteres se consideran derivados del agua. De otro lado, por lo mismo, la mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros, inflamables, y aquellos éteres que tienen entre 5 o menos átomos de carbono son solubles en agua, y el resto, los que tienen más, ya son insolubles. También desde un punto de vista químico se dice que los éteres son compuestos inherentes y estables. Y bueno, ahora pasamos a la nomenclatura. Cabe recalcar que su grupo funcional forma parte del oxígeno y su fórmula general es el
oxígeno entre dos radicales y se pueden nombrar de dos maneras diferentes. ¿Puedes pasar a lo siguiente, por favor? La primera manera es que se pueden nombrar como derivados de alcanos. Se toma primero la cadena principal, o sea, la que tenga mayor longitud, y se comienza a nombrar por el alcoxilo, el cual es donde se encuentra el oxígeno. Bueno, aquí podemos ver una tabla también de los prefijos de cantidad y el número de carbonos. Vemos que cuando hay uno se le llama met, y en el ejemplo que observamos se llama metoxietano. Y bueno, es met, ya que del lado izquierdo encontramos que solamente tenemos un solo carbono. Intermedio ponemos oxi por el oxígeno, y del lado derecho, ya que tenemos dos carbonos, se le llama et. Y por como nos estamos basando en alcanos, la terminación de este mismo es ano. Y la segunda manera es que se pueden nombrar como derivados de alquilos. Se ordenan alfabéticamente y termina el nombre con la palabra éter. Aquí ya nos estamos basando en los grupos funcionales. Y bueno, como se menciona ahí, se ordenan alfabéticamente. En este caso tenemos el grupo metil y el grupo isopropil. Al ordenarlos de manera alfabética podemos ver que la I en el abecedario va antes que la M. Por lo tanto, se pone primero isopropil metil, y en la regla se dice que la última palabra es éter, basándonos en el oxígeno. Aminas. ¿Qué son? Las aminas son compuestos orgánicos y se consideran derivados del amoníaco, producidos por la situación de uno o más hidrógenos de moléculas de amoníaco por otros sustituyentes o grupos. Características. Propiedades físicas de la amina son compuestos polares. Las aminas primarias y secundarias pueden formar enlaces de hidrógeno. Las aminas terciarias forman interacciones dipolares permanentes. Las aminas con hasta 5 carbonos son solubles en agua y etanol. Nomenclatura. Aminas. Nomenclatura de las aminas. Las aminas sencillas se nombran en enumerado de los grupos que sustituyen a los átomos de hidrógeno del amoníaco y terminando con amina. Si hay varios grupos o radiciales sustituyentes iguales, se usan prefijos de di o tri. Cetonas. ¿Qué son? Bueno, una cetona es un compuesto orgánico que se caracteriza por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Características. Bueno, el grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido a un doble enlace covalente a un átomo de hidrógeno. Oxígeno. El tener dos radicales orgánicos unidos al grupo carbonilo es lo que lo diferencia de los ácidos carboxílicos, aldehídos y esteres. Y el doble enlace con el oxígeno es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Y las cetonas pueden ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Nomenclatura. Bueno, la primera regla es seleccionar el grupo que contenga, la cadena que contenga el grupo carbonilo. Regla número 2, que se enumera la cadena de manera que el grupo carbonilo le corresponda el número menor posible. Es necesario indicar con un número la ubicación del grupo carbonilo en la cadena en caso de que sea fórmula semi desarrollada. Y por último, la última regla sería: acetona es un nombre igual que el alcano, pero que viene la terminación o por ona. Butanona, heptanona, pentanona, etc. Gracias. Bueno, por esta parte eso sería todo. Esperemos que el video les haya sido de utilidad y les haya aportado mucha información. Les agradecemos la atención prestada en este video.